Hola, buenas tardes. Aquí estoy de nuevo y esta vez nos va a tocar la resurrección de Sandra Sweet. Bueno, quería contaros que allá por 2018, que todavía estaba sin salir realmente el año de las decepciones, porque estaba en proceso de ver qué editora de autoedición me publicaba el libro, el cual me convenía más. Ya sabéis que esto de la autoedición, pues a veces tiene sus cosillas. Bueno, siempre tiene sus cosillas, pero ahí no quiero entrar. Quiero entrar en que en esos días yo estaba en mi cocina, que ya sabéis que me encanta mi cocina, para crear nuevos platos. Mi abuela murió hace mucho tiempo, mis abuelas, y como no tengo mis abuelas que me digan piropos, pues me los voy a decir yo a mí misma. Y vosotros que sois todos muy amables conmigo, muy cariñosos, pues normalmente siempre me apoyáis, así que yo me engordo y continúo. Pues mirad, por aquella época yo conocí a una familia en Pulpí, una familia argelina, compuesta por un matrimonio, tres hijos y su gata Julia. Y llegué a llegué a una amistad con ellos entrañable, unas situaciones que me encantaba vivir, que yo iba a su casa y ellos enseguida me ofrecían pues todo lo que tenían y me recibían con una sonrisa siempre. Y entonces pues yo me interesé mucho por el hecho de que ellos habían dejado su país para venir a España y en qué condiciones habían vivido anteriormente y por qué habían tenido que venir y cuál era la historia de Argelia. Me interesé por eso porque, como digo, pues tuvimos unos puntos de conexión muy importantes y aún, pues, bueno, no voy a decir que los tenemos porque cada uno vivimos en un sitio y por desgracia, pues la madre de esa familia ha hecho en agosto un año que falleció en víctima de un atropello. Una moto se la llevó por delante y yo ya no puedo tener pues la conversación a través de teléfono con Fátima. Fátima es una de las protagonistas de mi libro, La resurrección de Sandra Sweet, y aunque Fátima de mi libro no sea totalmente Fátima, mi amiga del alma, pero sí guarda ese paralelismo de reivindicación, de mujer fuerte, de mujer valiente. Yo me preocupé, como os digo, mucho por saber cuál había sido la historia de Argelia en el sentido de los años en que lucharon por su liberación, qué papel habían desempeñado las mujeres en esos años, y me llevé una mala impresión y una mala sensación cuando empecé a ahondar en ese tema, porque las mujeres lucharon como nadie por conseguir eso y por conseguir el derecho al voto, y cómo de alguna manera fueron otra vez engañadas y manipuladas, como ocurre muchas veces a lo largo de la historia. Empecé a documentarme sobre todo aquello y busqué un hecho histórico en el que yo pudiera de alguna forma pues plasmar todo ese cariño que sentía hacia Fátima y hacia el país de esta familia. Y me encontré con que hubo una batalla en el puerto de Mazarquivir, Mers Alquivir, en el puerto de Orán, en la que, bueno, una batalla realmente no fue una masacre de los barcos que estaban ahí anclados, los barcos franceses, puesto que las tropas inglesas vinieron por aire y por mar y los pillaron por sorpresa y entonces pues hicieron ahí una escabechina grandísima, ¿no? A partir de ese suceso que es con el que empieza mi libro, pues yo invento, primero, esas primeras páginas, lo que hago, esas primeras páginas, bueno, ahora os diré algo, porque no son las primeras páginas, porque yo soy así, que voy haciendo trampitas, trampitas, hasta ver hasta dónde llegáis. Pues lo que sucede es que luego, a partir de ahí, de ese hecho histórico en el que yo represento como, o quiero traeros, como os he dicho, cómo esas mujeres lucharon por la independencia de su país y por el derecho al voto, pues después un soldado inglés cae herido en esa franja, y ese soldado inglés, que es Sheldon Sweet, que se queda ahí, y de ahí parte un poco toda la historia de Sheldon. Sheldon, ¿qué pasa con Sheldon? Que es acogido precisamente por la familia de Fátima. Entonces, lo que quería yo, como digo, empezar diciendo, eh, es que realmente la novela no empieza ahí. La novela empieza con que Paula,
¿Os acordáis de Paula en el año de las decepciones? Paula le va a contar a Leonardo una historia que de una manera fortuita ha encontrado en un lugar en el que se estaba tomando un café. ¿Eh? Lo dejo ahí ahora porque no quiero prolongar mucho este vídeo, no quiero alargarme. Lo que os quiero decir es que en esas horas en las que yo estaba en Pulpí, que como os he dicho en estos pequeñas entradas que os he ido poniendo en Instagram este verano, en relatos del verano, pues lo que sucede es que yo pasaba muchas horas en mi casa, yo conmigo misma y con mis libros y con mis ideas y con mis paseos entre las lechugas. Y ahí en mi cocina por las noches, escuchando música, es como empecé yo a tramar la historia de Handra Sweet, escuchando música de jazz y escuchando podcast, como decía, podcast no, podcast, que es que esa palabrita tiene su miga. Pues ya os seguiré contando un poquito, a ver qué tal os parece, ¿vale? Vamos a empezar con mi segunda novela, ya hemos empezado. Vamos a empezar con la cuenta atrás. 10, 9, 8, 7. La resurrección de Handra Sweet. Nos vemos. Un abrazo grande. Buenas noches.